comunicación. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Sea bienvenida, sea bienvenido en el nombre de Jesús. De igual manera, extendemos este saludo a los amigos y hermanos que nos siguen a través del canal, a través de cualquier medio de comunicación. Les bendecimos desde aquí del Centro Evangélico Cuadrangular y declaramos una palabra de paz y de bendición, tanto en nuestras fronteras como fuera de nuestras fronteras. Vamos a reflexionar en esta tarde, noche ya en relación al tema siguiente que debe de concernirnos a nosotros, y es precisamente sobre el tema los más fuertes. Debemos ayudar a los más débiles. Oiga bien, o lea también ahí el tema que dice los más fuertes. Debemos ayudar a los más débiles. Basado en la carta a los Romanos, capítulo 15, verso 1 y verso 2, que dice lo siguiente: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a quien, dice la palabra, agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué dice? Para edificación. Entonces es importante y déjeme decirle que tiene que ver mucho este tema también con el lema que profesamos como iglesia. ¿Cuál es el lema? Una iglesia de brazos abiertos. ¿Para qué dice? Para juzgar y restaurar. ¿Para qué dice? ¿Para qué dice? Para amar y restaurar. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando aquí en Romanos capítulo 15, tenemos que irnos también al contexto de estudiar un poco y leer también el capítulo 14 de la carta a los Romanos. Pablo está abordando precisamente aquellos temas en los que la Biblia no es explícitamente clara. Hay unos temas bíblicos o que son escabrosos para nosotros, que hay veces tiende a confundir al pueblo del Señor. Por eso se necesita darle una correcta interpretación a la palabra del Señor. Entonces, hay unos temas en la Biblia que no son explícitamente, no están claros, como por ejemplo, y eso lo podemos ver en el capítulo 14 de Romanos. En el tema de comer carne, por ahí algunos dicen que es malo comer carne, por allá otros tienen otra posición y dicen que no es malo comer carne. Entonces esos temas se estaban tratando precisamente cuando el apóstol Pablo dice: los más fuertes debemos ayudar a los más débiles. Como por ejemplo, hablábamos de comer carne. Otro tema escabroso es beber alcohol u observar ciertas fiestas que también celebraban en aquel momento, cuando él está haciendo esta corrección. Y les dice a los que son más legalistas en tales asuntos, Pablo los describe de qué manera: como creyentes débiles en la fe. Aquellos creyentes débiles en la fe que de repente estaban sancionando, estaban censurando, estaban criticando algunas prácticas de sus hermanos. Entonces Pablo describe a este tipo de creyentes como débiles en la fe, que todavía no reconocen su verdadera libertad en Cristo. Además, el apóstol Pablo deja claro que ambos grupos son cristianos o son creyentes, ya que ambos están confiando en Cristo para su salvación. Entonces, cuando hablamos de creyentes o cristianos fuertes o débiles, tenemos que entender que no es que los débiles no van a ser salvos, que van a ser salvos solo los fuertes. Los dos tipos de
creyentes o de cristianos tenemos la misma oportunidad de experimentar la salvación, pero hay algunos temas en los cuales como iglesia debemos estar dispuestos entonces para tender la mano a este tipo de personas. Ahora, los fuertes, por el lado de los fuertes, están plenamente convencidos de que en Cristo han sido liberados. ¿De qué? De las restricciones de la ley, incluidas las restricciones dietéticas sobre la comida como también sobre la bebida. Su fuerte fe en Cristo ha satisfecho plenamente todos los requisitos de la ley. Les permite entonces sentirse cómodos comiendo o bebiendo cualquier cosa. Este era el conflicto que estaba atravesando en aquel tiempo. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma. Algunos criticaban porque unos comían carne, otros criticaban porque de repente celebraban algún día en particular y entonces estaban en una disputa necia, criticándose los hermanos. Ahora bien, ¿qué actitudes debemos de tener entonces nosotros, los que, entre comillas, nos podemos llamar entonces fuertes, para ayudar a aquellas personas débiles que de repente, si lo vemos en la actualidad? Yo me recuerdo, creo que tal vez hace algunos 25, 30 años, ¿verdad? Que para todos nosotros en aquel tiempo ir al cine era pecado. Era pecado y aquí hasta se hablaba de ese tipo de cosas. Entonces criticábamos de repente a alguien que se iba para el estadio, criticábamos de repente a alguien que iba a ver alguna película al cine, pero déjeme decirle que el cine usted perfectamente o yo lo puedo tener en mi casa. No necesariamente puedo ir al cine a ver una película ya pornográfica o una película que ni siquiera me va a edificar. En la casa yo puedo ver alguna película de esas que me va a debilitar en la fe. Esos son los temas actuales que quizá como iglesia podemos estar enfrentando. Ahora bien, ¿qué actitudes entonces debemos tener nosotros, los que nos denominamos como fuertes, para ayudar a aquellas personas que de repente no han tenido ese crecimiento espiritual para nosotros en Cristo Jesús? En primer lugar, debemos aceptar a los débiles en la fe. ¿Cuántos decimos amén? Diga conmigo, debo aceptar a los débiles en la fe. Y dice precisamente lo que les hablaba de Romanos capítulo 14. Dice Romanos 14 del verso 1 al verso 3. Dice lo siguiente: recibid al débil en la fe, dice, pero no para contender sobre qué, dice, sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, dice, come legumbres. Y no es también lo que pasa en la actualidad hoy en día, que algunos dicen, no, es prohibido, yo no puedo comer carne. Y también tenemos que reflexionar, si usted sabe que de repente comer mucha carne le va a hacer daño a su estómago, eso es fijo que no lo tenemos que hacer entonces, ¿verdad? Tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo, porque dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro dice, es débil, come legumbres. El versículo 3 dice, el que come no menosprecie, dice, al que no come. Y el que no come, dice, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, no debemos de estar en algún bando para decir, voy a criticar a esta persona, voy a criticar a la otra. La Biblia habla claro que si yo vengo y voy a disfrutar de un alimento y lo hago con acción de gracias al Señor, eso es agradable delante del Señor. Pero si también alguna otra persona dice, no, yo no voy a comer carne, yo me voy a alimentar de otra manera, también si lo hace para el Señor es aceptable. A eso se refiere lo que está diciendo la Escritura. Entonces, en primer lugar, tenemos que aceptar
a los débiles en la fe, porque también todos somos miembros del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, no juzgar las opiniones de los débiles. No tenemos que tomar nosotros partido y comenzar de repente a juzgar a las otras personas. Siempre ahí en Romanos capítulo 14, del verso 4 al verso 16, dice lo siguiente: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor, dice, está en pie o cae, pero estará firme, porque dice, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Quién le hace estar firme? Dice el Señor, dice la palabra. Versículo 5: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Igual cuando caemos, que algunas personas dicen, no, es que el día que se debe guardar es el sábado. Otros caemos a la razón, no, nosotros de repente nos congregamos el domingo. Pero lo importante es que guardemos cada día en santidad delante de la presencia del Señor. No está en guardar el sábado, no está en guardar el domingo, porque todos los días el Señor los ha hecho, y todos los días cada uno de nosotros debe de guardarse para el Señor. Amén, pueblo del Señor. Entonces dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6 dice, el que hace caso del día, ¿para quién lo hace? Dice, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, dice, ¿para qué? Dice, para el Señor come. ¿Por qué? Dice, porque da gracias a Dios. Y el que no come, dice, para el Señor no come. Y además de eso también dice, y da gracias a Dios. Voy a leer también el verso número 10 de Romanos capítulo 14, que dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque dice, porque todos compareceremos, dice, ante el tribunal de Cristo. ¿Quiere leer conmigo esta última frase que dice? Porque, ¿cómo dice? Porque todos, dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tanto los denominados fuertes como los denominados débiles, todos, ahí no va a haber acepción de personas. Todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. El versículo 13 también de Romanos capítulo 14 dice lo siguiente: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien dice, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y quiere leer conmigo también el verso del verso 20 al verso 23 de ahí de Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, verso 20 al verso 23, que ahí ya está en la pantalla, a la cuenta de 2. 1, 2. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Versículo 21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Versículo 22 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Verso 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, ¿qué pasa? Dice, es pecado. Entonces por eso tenemos que tener
cuidado de no juzgar a las demás personas. Dígale a su vecino, porque el único juez, dígale, se llama Dios. Ahora dígale otra vez, a ti te ha puesto el Señor para levantar, dígaselo. Te ha puesto a ti para levantar, para ayudar, y no mire para condenar o para señalar. Amén, pueblo del Señor. ¿A cuántos el Señor le ha puesto para restaurar y para ayudar al hermano? De repente, si usted se sienta por ahí y ha observado que no ha venido alguna persona, interésese también por ella. ¿Qué le pasará a aquella persona que de repente se sienta a la par suya y no ha venido? Todos tenemos también esa responsabilidad. Número 3. Los fuertes de fe tienen la obligación, o sea, un deber de amor de soportar las faltas de los débiles. ¿Quiere leerlo conmigo? Dice, los fuertes de fe tienen que un deber de soportar, dice, las faltas de los débiles. Y vamos a irnos a la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 3 y verso 4, que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien dice, con humildad, estimando cada uno a los demás, dice, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, dice, por lo de los otros. Aquí se termina entonces el egoísmo de muchas veces. Y déjeme decirle que hay veces hasta en las iglesias hay argollas. Y algunos dicen, sí es cierto. ¿Sabe que hay veces yo he observado que alguna gente saluda cuando entra por la puerta? Saluda al que conoce, pero al que no conoce o al que no se lleva con él no lo saluda. ¿Usted cree que es correcto eso? Y estamos en la casa de Dios. Entonces, a partir de ahora, cuando usted venga a la iglesia, cuando usted entre por esas puertas y de repente está su amigo, salúdelo, pero también salude a aquella persona que no es su amigo o que no se lleva con usted, porque estamos en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo vamos a hacer? ¿De verdad? Bueno, ese amén es para el Señor, ¿verdad? Y de esa manera nos vamos a estar edificando. También dice la palabra en Romanos capítulo 13, en el verso 8. Romanos capítulo 13, verso 8 dice, no debáis a nadie nada, sino dice, el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué pasa? Dice, ha cumplido la ley. ¿Quiere leerlo conmigo? Diga, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, en otras palabras entonces, si no ama al hermano, no hemos cumplido la ley, dice aquí la palabra. Y qué bonito es amar a la persona que está a la par, si es mi pariente, aun si es mi esposo, o si es mi pariente, ¿va? Pero de repente no debe pasar en las iglesias. Lastimosamente está pasando, que hay conflictos y que no podemos sanar ese tipo de cosas. Debemos de pedirle al Señor que nos dé la capacidad de sanar cualquier situación que esté afectando mi vida o mi relación con mi hermano. Porque si no amo a mi hermano, a quien lo estoy viendo, entonces ¿cómo puedo amar a Dios? Y no es una herejía la que le estoy diciendo, ahí está en Primera de Juan eso. Que si no amo a mi hermano, a quien estoy viendo, ¿cómo voy a amar entonces al Señor? Es importante que reflexionemos en ese sentido, porque de repente, pueblo del Señor y amada iglesia, en el día del arrebatamiento pueden haber sorpresas. Pueden haber sorpresas. La persona que de repente pensábamos que no iba a estar en las bodas del Cordero, va a estar con el Señor.
Y aquella que de repente nosotros creíamos que iba a estar, va a ser sorpresa. Por eso es importante que la iglesia se vista de lino fino y resplandeciente, con vestiduras blancas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen voy a mejorar? Porque esto se trata de mejorar para beneficio del pueblo del Señor. De igual manera, los que tienen una fe más fuerte, o sea, en otras palabras, los espirituales, no deben menospreciar al débil que falló. Y déjeme decirle que muchas veces hasta un eslogan hay, que el pueblo del Señor, la iglesia, ¿sabe qué? Muchas veces no levanta sus heridos. ¿Qué sucede en un batallón? En un batallón, cuando hay un caído, cuando hay un herido, se esfuerzan los demás compañeros para levantarlo y llevarlo al médico, pero muchas veces aquí en la iglesia no estamos dispuestos a hacer esa labor, sino que más bien empezamos a criticar, empezamos a juzgar y no estamos dispuestos a levantar y a tenderle la mano de repente a aquel que ha fallado, aquel que ha cometido un error. Y vayamos a la escritura, a la carta a los Gálatas capítulo 6 del verso 1 al verso 4, que dice lo siguiente: hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, como dice, espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, hoy puede ser usted, puedo ser yo, y mañana puede ser otra persona. Por eso es importante que estemos dispuestos a ayudar y a sostener a aquella persona que en algún momento ha cometido algún error. El verso 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, dice, no siendo nada, ¿qué pasa? Dice, a sí mismo se engaña. El versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba, dice, su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Diga conmigo, Señor, vamos, diga conmigo, Señor, en esta hora decido no criticar, sino más bien apoyar y estar dispuesto a levantar a aquella persona, aquel hermano que ha fallado. Esta confesión la hago delante de tu presencia. Ahora bien, ¿cuánto vamos a cumplir esa confesión? ¿Cuánto vamos a hacer esa confesión? Aunque le choque, aunque diga, no, es que no compagino, mi sangre no compagina con esta persona. Pero ejemplo nos dio el Señor Jesucristo cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un ejemplo de amor y de perdón. De igual manera, no hagamos de la madurez espiritual un requerimiento para el compañerismo. Entonces quedamos como viendo de reojo a la otra persona. No, es que no me cuadra. Aquí no tiene que ser eso, no me cuadra. ¿Tiene nietos el Señor acá? ¿Qué tiene el Señor? Hijos e hijas. Y para el Señor es igual la persona que de repente no es convertida y que está acá, o que tiene una semana o que tiene un mes, como el que tiene 30 años de estar en el Evangelio. Para el Señor no hace distinción de personas. Los que hacemos barreras y distinciones somos cada uno de nosotros. Y mire el ejemplo de la Escritura en San Lucas, capítulo 15,
del verso 1 al verso 7 dice lo siguiente: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Dice, para oírle. Y mire qué lo que pasó allí. Dice, y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Dice, murmuraban diciendo. Estaban murmurando en contra de nada más y nada menos que del Señor, diciendo, dice, a los pecadores recibe y con ellos come, dice. Entonces, él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? El versículo 5 dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. Imagínense, muchas veces así caemos nosotros, en tener cierto grupo privilegiado que solo con ellos nos llevamos. Y no debe de ser así, pueblo del Señor. Tenemos que amar a las personas, independientemente si tenga dinero, tenga una posición social o no tenga una posición social. Delante de los ojos del Señor, todos somos iguales. Por eso no debe haber ninguna barrera de menospreciar o de ver de reojo, con esta persona no me llevo, sino vamos a darle cuentas al Señor. De igual manera, es necesario, iglesia amada, voy a ser tan paciente con los que luchan a mi alrededor como Cristo lo ha sido conmigo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado a nosotros? Innumerables veces. Merecíamos la muerte y es por gracia del Señor que estamos acá en este lugar. Entonces vamos a luchar, vamos a esforzarnos por ayudar a aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Dice que vendían sus propiedades y la llevaban a los pies de los apóstoles, y del producto de esto, dice, se repartía a todos de acuerdo a la necesidad. Por eso el pueblo vio que algo estaba pasando en la iglesia primitiva, y el Señor dice que añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, cuando la gente ve que la misma iglesia está en pleito, está en disensiones, estamos divididos, entonces, ¿a qué Cristo van a querer conocer estas personas? Ellos van a querer verdaderamente observar que ha habido un cambio en nosotros, que nos llevamos bien, y es cierto que hay diferencias, pero tenemos que sanar cualquier tipo de diferencia que puede haber entre nosotros. Mire el ejemplo del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 del verso 3 al verso 10, que dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros y por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está perfeccionando a los santos. Dios sigue perfeccionando nuestras vidas. Todavía estamos en ese proceso de perfección. Versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo, dice, en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio.
todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Cuántos participamos aquí de la gracia del Señor? Todos participamos de la gracia del Señor. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. De igual manera, amados hermanos, cuando hablamos de este tema, que los fuertes debemos ayudar a los débiles, debemos de ofrecer una palabra de aliento o extender una mano de ayuda en lugar de una sonrisa burlona o una cara de desprecio. Así sucede muchas veces. Personas que se cambian de lugar. Personas que de repente cuando se ven de frente dan la vuelta y se mueven hacia otro lugar. Entonces tenemos que ser genuinos en el Señor. Dice San Juan capítulo 8, verso 10 y verso 11, dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, le dice. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha condenado a nosotros? Y nos ha restaurado y nos ha levantado. Así también tenemos que hacer nosotros con las personas que consideramos de repente débiles en la fe. También dice San Lucas capítulo 23 en el verso 34, dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, dice, echando suertes. ¿A quién le estaba diciendo el Señor? A aquellos que le habían escupido, aquellos que le habían maltratado, aquellos que se estaban repartiendo sus vestidos, y dice que le injuriaban. ¿Cuál fue la palabra de amor que el Señor les expresó? Él les dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y también dice el verso 43, también de ahí de San Lucas capítulo 23, la escritura narra, dice que cuando le están crucificando hay dos malhechores, uno a su lado derecho y otro a su lado izquierdo. Y uno de ellos le recrimina y le dice: si eres hijo de Dios, le dice, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro malhechor le reprende y le dice: nosotros verdaderamente merecemos estar acá porque nuestros hechos, le dice, han sido malos, pero no este que está aquí, que es justo. Y le dice: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le responde el Señor? Y le dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fueron palabras de afirmación, fueron palabras de restauración las que el Señor Jesucristo expresó con aquellas personas. Y en último lugar, ya para ir concluyendo, no era nada más cumplir la ley, no les interesaba la restauración de las personas, no les interesaba dar la mano, sino que lo que ellos buscaban era avergonzar y hacer nada más que se cumpliera la ley. Dice San Lucas capítulo 18 del verso 9 al verso 14, dice lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era, como dice, fariseo, y el otro que era, dice, era publicano. Y mire la actitud tan egoísta y burlona del fariseo, que dice: el fariseo, puesto en pie, ¿qué hacía? Dice, oraba
consigo mismo de esta manera. Dios le dice: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, le dice, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mire qué oración estaba haciendo el fariseo, menospreciando, ¿verdad? Y juzgando a la otra persona. Y dice el verso 13 lo siguiente: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso 14 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quiere leer conmigo esta última parte que dice? Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué va a pasar? Dice, será humillado. Y el que se humilla, ¿qué pasa? Dice. Entonces, es importante, iglesia amada, usted que nos ve y usted que nos escucha, que como iglesia, como hijos de Dios, debemos estar dispuestos entonces a ayudar a los más débiles en la fe. Concluimos entonces de la siguiente manera: la Escritura nos manda a soportar y no juzgar la flaqueza a nuestros hermanos débiles. ¿Que tengo libertad de comer esto o aquello? Claro que sí la tengo, pero el mandamiento del amor me pide no comer de esto o aquello si va a ofender a mi hermano débil, si le va a hacer tropezar en su crecimiento. Lea conmigo, por favor, 1 Corintios, capítulo 10, verso 23 y verso 24. Léalo conmigo a la cuenta de 2. 1, 2. No está todavía ahí en la pantalla, ¿verdad? Ahí está ya, mire. 1, 2. Dice, no. Está malo ahí, va. Es 1 Corintios 10, 23 y 24 que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No busque su propio bien, sino busque el bien de su hermano y de su hermano. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Padre, si hay alguna persona acá en este lugar o alguno que nos ve o que nos está escuchando y también quiere acercarse al Señor, ha sido tocado por la palabra y quiere volverse a ti, Señor, de repente hay una persona que se ha apartado de ti, Señor, y está necesitado o necesitada. Amigo o amiga, repita después de mí esta oración. Señor Jesús, en esta hora, después de escuchar tu palabra, te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Entra a mi vida. Ayúdame, Señor, a estar dispuestos a ayudar a las demás personas. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida.